Buenas tardes, de nuevo hoy es jueves de parábolas y la parábola que vamos a estudiar en el día de hoy es la parábola del mayordomo fiel. Esa la encontramos en Lucas 12 del 35 al 48. Entonces, pues, Padre amado, mi Señor Jesús, ponemos esta palabra, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que escribas tu palabra en nuestras mentes y la grabes en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, muy especialmente, Señor, que ministres a todas y cada una de las personas que se conectan con esta tu prédica, buscando tu guianza, buscando tu consejo, buscando tu enseñanza, Padre amado. Mi Señor Jesús, te pido, Padre amado, que esta palabra la pongan por obra, Señor, que la reciban en el Espíritu, Señor, y que a través de esta palabra se aviven ministerios, se despierten llamados, se despierten propósitos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, dice, tengan pues la ropa de trabajo y que sus lámparas estén encendidas, estén como hombres que esperan a su patrón. Él tiene que regresar de las bodas y le abrirán apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los cuales el patrón encuentra velando cuando llegue. Yo les digo que él mismo se pondrá el delantal, les hará sentarse en la mesa y les servirá uno por uno. Felices si los encuentra así, aunque se presente a medianoche o de madrugada. Sépanlo bien, si el dueño de su casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría preparado para no dejarlo entrar en su casa. Ustedes también deben estar preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Repito, ustedes también deben estar preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces, ¿este ejemplo lo diste para nosotros o para todos? El Señor contestó, ¿cuál es entonces el mayordomo fiel e inteligente que el patrón pondrá al frente de sus sirvientes para repartirles a su debido tiempo la ración de trigo? Feliz ese servidor al que su patrón, cuando llegue, encuentre también ocupado. Yo les declaro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese servidor se pone a pensar, mi patrón se demora en llegar, y empieza a golpear a los sirvientes, a las sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, vendrá su patrón el día que no lo espera, a la hora menos pensada, le quitará su puesto y lo tratará como a los traidores. El servidor que, sabiendo lo que quiere su patrón, no tenga nada preparado ni haya cumplido lo mandado, recibirá un severo castigo. Repito esta parte. El servidor que, sabiendo lo que quiere su patrón y no tenga nada preparado ni haya cumplido lo mandado, recibirá un severo castigo. Bueno, entonces esta palabra es hermosa, pero al mismo tiempo nos confronta. ¿Por qué? Porque Jesús con esta palabra nos estaba diciendo qué espera Dios de nosotros, cuáles son las características del mayordomo fiel, el que Él quiere poner al frente. Y las características, si miramos detenidamente, la palabra dice ropa de trabajo. Cuando habla de ropa de trabajo, en nuestro caso, ¿qué quiere decir? La armadura de Dios. Y que sus lámparas estén encendidas. Cuando dice que las lámparas deben estar encendidas, está hablando del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios debe estar avivado y debe estar presente en nosotros. Debe estar despierto en nosotros. También dice que lo debe encontrar velando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese mayordomo fiel debe ser un mayordomo vigilante, atento. Y otra característica que da es que lo debe encontrar ocupado. ¿Qué quiere decir? Diligente.
Estas son las 4 características que Jesús nos da para que seamos esos mayordomos fieles. Entonces hoy la pregunta es, ¿tienes la ropa de trabajo puesta, no guardada? Porque ¿cuántos de nosotros decimos que pertenecemos al ejército celestial, pero ni siquiera tenemos la armadura de Dios puesta? Si no tenemos la armadura de Dios puesta, quiere decir que no estamos preparados para la guerra. Y como en mi primera predica que di en la iglesia, me la trae a memoria ahorita Dios, que eso mismo decía. Si ustedes van a ir a la guerra y ni siquiera tienen la armadura, fácilmente pueden ser apaleados. Por mucha palabra que sepan, ¿pero por qué? Porque no están preparados. Si los soldados del Ejército Nacional tienen que hacer sus ejercicios, tienen sus rutinas, tienen sus tiempos, sus armas las tienen que tener preparadas. Nosotros también, porque vivimos en guerra. Y quizás no lo estamos viendo, pero el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Es más, para que las cosas se den en lo natural, primero se ganan en lo espiritual. Las luchas que vemos vencidas en lo natural es porque esa guerra en lo espiritual ya se ganó. Entonces, otra cosa, dice que las lámparas estén encendidas. ¿En verdad tenemos una comunión con el Espíritu Santo o estamos solo rezando? Porque muchos pertenecemos o asistimos a iglesias cristianas, pero aún rezamos. Pero la comunión con Dios, la intimidad con el Espíritu Santo en realidad es cero. Entonces no podemos esperar que ganemos esa pelea o que seamos mayordomos fieles cuando no tenemos esa comunión. Recordemos que Dios dice que no es pelea con sangre ni carne, sino con principados y potestades. Y que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es el Espíritu el que va a pelear por nosotros y nos va a entregar a nosotros la victoria. Pero Él va a pelear por nosotros, por su ejército, por su pueblo. No va a pelear por un ejército extraño ni extranjero. Entonces cuando nos dice velando, cuidando, que estemos preparados, pendientes, atentos, ¿estamos atentos? ¿O estamos más en las cosas del mundo, en la novela, en las amistades, en las visitas? Eso no es malo, pero si hacemos parte del ejército celestial, no hemos visto, y no creo que sea permitido en los batallones, que su infantería esté de visita todo el día, o que estén pegados viendo televisión, y que las puertas estén descubiertas, o sea que no hayan soldados vigilando en las entradas de las puertas ni en las garitas, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. O sea, si tú crees que haces parte del ejército celestial, que eres mayordomo fiel. ¿Por qué hablo de ejército? ¿Por qué? Porque dice ropa de trabajo. Está hablando de la armadura de Dios. Y los soldados de Dios son los que tienen la armadura. O sea, está hablando de el ejército celestial. Cuando nos dice ocupados, ¿qué quiere decir? Diligentes. Por eso repetí 2 veces. Repetí 2 veces que el Señor viene. Dice, ustedes también estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Debemos estar preparados, pero no en nuestra sabiduría propia. Para eso es la lámpara encendida. Si está encendida, no nos dejará en oscuridad y podremos ver el camino. Si estamos a oscuras, si la lámpara está apagada, difícilmente podemos ver el camino. Quizás podamos en nuestra sabiduría propia creer que estamos caminando por el camino correcto y resulta que no, porque la lámpara está apagada. Y un ciego se tropieza y cae. Por eso es importante la lámpara, por eso es importante el Espíritu Santo de Dios. Porque dice, el servidor que sabiendo lo que quiere su patrón, no tenga nada preparado, ni haya cumplido lo mandado, recibirá un severo castigo.
Entonces Dios con esta palabra nos está recordando que debemos ser esos soldados aprobados. ¿Y qué quiere decir soldado aprobado? Si vamos a 2 de Timoteo 2:4, dice, ningún soldado se enrede en negocios civiles. Ningún soldado se enreda en negocios civiles. Solamente quiere dar satisfacción al que lo contrató. Ningún soldado se enreda en negocios civiles. Solamente está preocupado por satisfacer al que lo contrató. ¿Cuáles son esos negocios civiles? Lo que decía aquí. ¿Qué decía? Que se emborrachaban, que dice, pero si ese servidor se pone a pensar, mi patrón demora en llegar, o sea, es irresponsable, y empieza a golpear a sus sirvientes y sirvientas, o sea que es un abusador, a comer, o sea que es ladrón, a beber, o sea, a tomar, y a emborracharse. Lo que me parece tremendo es que Jesús aquí especifica beber y emborracharse. Muchos creen que con tomarse unos vinitos, unos traguitos, no es malo, pero Dios está especificando beber o emborracharse. Vendrá su patrón el día que no lo esperan, a la hora menos pensada, y le quitará el puesto y lo tratará como a uno de los traidores, como a los traidores. Eso va a pasar con nosotros. Eso va a pasar con nosotros. Si en realidad nosotros no somos esos mayordomos fieles, si en realidad no sabemos, o sea, si Dios ya te dio el llamado, si Dios ya te dijo el propósito en tu vida, ¿estás siendo diligente? ¿Estás preparando el camino para eso? ¿Estás trabajando para la obra? No te estoy preguntando si en la iglesia o en la congregación te están dejando servir. No, porque el ser diligente empieza desde la casa. Porque acuérdense que si nosotros, Dios nos puso también por luz de las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero tenemos que ser luz en nuestras casas. Debemos cumplir en nuestras casas, hacer lo mandado en nuestras casas, estudiar, prepararnos en nuestras casas. No podemos pretender que en la iglesia nos disipulen y nos enseñen todos, porque si somos soldados, todo el tiempo estamos atentos. O sea, si somos soldados aprobados por Dios, no soldados de chocolate, no soldaditos de plomo, no, soldados aprobados por Dios. Entonces Dios nos va a utilizar. Acordémonos que al que Dios le da y es diligente, le da mucho más. Pero al que le da y no hace nada, le quita incluso hasta lo que tenía. Entonces, dice, mire lo que dice Dios, cómo se agrada de sus soldados aprobados, de sus mayordomos fieles. Dice que él mismo se pondrá el delantal y los servirá uno por uno. ¿Y qué quiere decir esto? Esta parábola la dijo Jesús, pero vayámonos unos siglos incluso antes. Lo que dijo el rey David en los salmos, o sea, el salmista en el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Se cumple este salmo se cumple. Ahí vemos cumplido este salmo. Porque esta es una promesa que está dando Dios. Esta es una promesa que dio Dios a través de su Hijo Jesucristo, el mismo Dios, Dios Hijo. Muchos de nosotros a veces renegamos, hasta sentimos envidia, porque vemos a miembros de nuestras congregaciones, a hermanos en Cristo, a otros pastores de otras congregaciones, evangelistas, misioneros, profetas, o sea,
personas y que Dios las utiliza de formas asombrosas, sobrenaturales, y resulta que entonces nos dedicamos a criticarlos, a atacarlos, a juzgarlos, a buscarles, como dice vulgarmente, el quiebre, a mirar, oye, el lado oscuro, algo oscuro está haciendo, algo malo, porque mire la ropa que se pone, mire la casa que tiene un avión, tiene un helicóptero, mire toda esa gente que va, mire cómo camina, mire cómo habla, el dedo cómo lo tiene. O sea, nos fijamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque no aceptamos que estamos siendo irresponsables, que estamos siendo malos mayordomos. Porque si nosotros prestamos atención a esta parábola, si nosotros la leemos detenidamente, Dios en esta parábola nos está dando la clave para asimismo ponernos en lugares altos. Porque, ¿qué dijo Jesús? Dice, pero si ese servidor, dice, después de que dice que él se pondrá el delantal, dice, cuando Pedro le preguntó, ¿para quién es esa palabra? Y mire lo que le contestó Jesús. ¿Cuál es entonces el mayordomo fiel e inteligente? Que el patrón pondrá al frente de sus sirvientes para repartirles a su debido tiempo la ración de trigo. Estos que Dios los ha honrado y los ha puesto en lugares preferenciales, en lugares altos, que los ha puesto al frente de sus sirvientes, o sea, al frente de nosotros, quiere decir que son mayordomos fieles, son soldados aprobados. Y Dios ha visto su diligencia, ha visto su empeño, ha visto su trabajo, ha visto que no se enredan en las cosas del mundo, sino están todo el tiempo enfocados en el ministerio, enfocados en el propósito, enfocados en el llamado. Entonces no te dediques a mirar, no, es que estos están copiando esta oración, es que estos copiaron este libro, es que estos, o sea, dejémonos de bobadas, por no decir otra palabra, dejémonos de bobadas, enfoquémonos en lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios no ha traído más gentes a nuestras congregaciones, ¿no será porque no estamos preparados de pronto? ¿No será porque de pronto no estamos siendo diligentes? ¿Responsables? ¿Porque no estamos armados? ¿Porque no tenemos la lámpara encendida? ¿No será que es por eso? Recordemos la parábola de los talentos que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Si ve que nos da y nosotros no le damos, no fructificamos lo poco que nos da, ¿cómo vamos a esperar que nos dé más? Dejemos de mirar los ministerios, los demás ministerios que están prosperando, que están siendo luz, para juzgarlos y criticarnos, y más bien miremos en nuestro llamado, miremos el don que Dios ha puesto en nosotros, si sí estamos haciendo la tarea, si sí estamos siendo mayordomos fieles. Eso es lo importante, es en realidad lo más importante. Dice, a todos los que, esto es que mire lo que dice Dios en su palabra, Dios es fiel, o sea, Dios no miente y Dios no puede ser engañado. No creamos que porque nosotros tenemos apariencia de muy buenos y porque hablamos muy bonito y porque oramos mucho y porque no sabemos la palabra de pasta a pasta, somos mayordomos fieles, porque Dios espera mucho más de nosotros. Mire lo que dice Dios en su palabra. A todos los que creen les dio el derecho de llegar a ser hijos. A todos los que creen les dio el derecho de llegar a ser hijos, de llegar, no de ser. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros ser hijos de Dios no es porque creamos, tenemos que llegar, o sea que tenemos que caminar por un camino para llegar a ser esos hijos. Y eso está en Juan 1:12. O sea, yo les doy las citas para que ustedes confirmen que lo que se habla aquí no es palabra de hombre, ni sabiduría de hombre, sino palabra de Dios. Entonces, si somos irresponsables, abusadores, ladrones, bebedores o borrachos, cuando Cristo vuelva, nos quitará el derecho de ser hijos y nos tratará como traidores.
y es bíblico. Aquí en esta palabra de Lucas dice, nos tratará como ladrones, como traidores, perdón. Porque aún sabiendo lo que Dios espera de nosotros, no lo hacemos, pues seremos severamente castigados. Si nosotros recordamos, los que han estudiado las parábolas conmigo, los que se han conectado y han mirado este recorrido que llevamos más de 10 parábolas, si ustedes miran detenidamente, en casi todos los casos, por no decir en todos los casos, hay castigo. Hay castigo al negligente, al irresponsable, al ladrón, al abusador. Y esta palabra no es la excepción. Entonces, tienes dos caminos. Si Dios te llamó, aceptaste el llamado, no hagas lo que hizo Jonás y cojas un barco para Tarsis, porque te agrada más Tarsis. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer para que no seas severamente castigado. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Muchas gracias. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.